Hoy nos acompaña la doctora Brenda Pillajo. Va a estar a cargo de la capacitación esta semana, el día de hoy, el jueves y el viernes, como está detallado allí. Yo quiero presentarles a la doctora para que ustedes conozcan un poquito quién es ella. Se formó en la Universidad San Francisco de Quito como médico. También tiene el cuarto nivel en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador con sede en Quito como especialista en geriatría y gerontología. Y actualmente está cursando una maestría en educación con mención en TIC. Su experiencia laboral la tiene como médico en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. También ha sido médico residente en el Orden Hospitalaria de San Juan de Dios de Quito. También médico residente en el Hospital de Atención Integral de Adulto Mayor. Médico geriatra en los centros médicos del Dr. Albuja. Y actualmente es médico especialista en geriatría y gerontología en el Hospital General Docente Ambato y docente de posgrado de la Universidad Técnica de Ambato. También tenemos con ella publicaciones científicas que ha realizado en el Ministerio de Salud Pública como consejo de recomendaciones para el tratamiento del COVID-19 en personas adultas mayores. Ustedes pueden revisar algo más tal vez de ella en el Ministerio de Salud Pública como en las revistas indexadas. Eso es una breve presentación de la doctora Brenda Pillajo. Estamos muy agradecidos, doctora, que haya podido desarrollar esta capacitación con nosotros. Para los participantes, por favor, toda pregunta que tengan, la doctora está abierta a contestarla. Esperamos que estos días de capacitación, estas semanas de capacitación, tanto con el doctor puedan y la doctora puedan ser de mucho beneficio para todos los participantes. No le quito más su tiempo, doctora, puede usted ya comenzar su capacitación. Sea usted bienvenida y bienvenidos todos. Doctora, no sé si logra escucharme, por favor. Doctora, ¿me logra escuchar? Sí. Doctora, no sé si me logra escuchar tal vez. Sí la escucho. Ay, ¿me escuchan? Sí, sí. Listo. Sí. Hicimos una breve presentación de su perfil profesional. Le comentaba a los participantes que usted nos estará acompañando estos días de la semana y bueno, y otros días también. Y ya para que pueda dar inicio, con todo gusto, doctora. Bueno, gracias. Bueno, voy a empezar a compartir. Bueno, ahí creo que ya lo están viendo. Me pongo en modo de presentación. Sí, se logra observar. Ya, qué bueno. Listo. Ya.
Listo, buenas tardes con todos. Bueno, muchas gracias por la presentación. Ahora con estos temas de la conectividad, recién logro volver a integrarme. Es un gusto pues formar parte de estas capacitaciones. La forma de interactuar pues será a través del chat y conforme vayamos avanzando en las clases pues iremos interactuando más, haciendo cierto grado de preguntas y de interacción como parte de juegos para que ustedes también vayan teniendo un mejor aprendizaje en lo que refiere a este tema de cardiología. Entonces, mucho gusto con todos y bienvenidos. Cualquier duda, pues estaré encantada de poder responder por el chat. Vamos a empezar a revisar el día de hoy lo que es la insuficiencia cardíaca, su epidemiología, la fisiopatología y pues revisaremos algunos datos, lo que es cómo hacer el diagnóstico, en la parte clínica, en lo que son los exámenes complementarios y llegaremos pues hasta ver algo muy breve del tratamiento que les dará eso mañana el doctor Coveña. Entonces vamos a iniciar. Congeló. Entonces, ¿qué es la insuficiencia cardíaca? Debemos considerar que este se va a definir como un estado fisiopatológico y clínico en el que el corazón no es capaz de aportar la debida cantidad de sangre según los requerimientos metabólicos del organismo. Por lo tanto, se le llama a la insuficiencia cardíaca como una falla de bomba. Es decir, que el corazón, ¿no es cierto?, no late como debería, por algunas causas, como ya veremos a continuación. Entonces, eso es el mensaje más importante, que es un progreso, ¿no es cierto?, de una falla del corazón y puede llevar a varios estadios, como por ejemplo un remodelado que ya vamos a profundizar en lo que es la fisiopatología. ¿Cuáles son las causas de la insuficiencia cardíaca? Pues definitivamente son muchas, siendo las principales la cardiopatía hipertensiva, que va a ser secundaria a la hipertensión arterial. Y esto pues también va a llevar a otra consecuencia como lo es la cardiopatía isquémica, que se asocia, ¿no es cierto?, a un infarto agudo de miocardio que ha tenido previamente el paciente. Todo esto puede llevar a lo que es una miocardiopatía dilatada. Es decir, pues que el corazón empieza a hacer sus fibras, los miocardiocitos más débiles, y el paciente va a empezar a fallar con su corazón y a hacer una insuficiencia cardíaca. Otra de las causas también que se puede tener son las arritmias, las valvulopatías también muy importantes. Puede ser tanto a nivel de estenosis o también de insuficiencia de las válvulas que van a ir alterando las presiones dentro de las cavidades cardíacas y pues ese corazón a la final va fallando. También pueden haber infecciones como por ejemplo la enfermedad de Chagas, que es más conocida en América Latina, enfermedades por infiltración, por ejemplo, las intersticiales, llevando a la cabeza la sarcoidosis, el alcoholismo crónico también puede afectar, sobre todo dando miocardiopatías dilatadas, problemas de tipo endocrinológicos, también pueden dar ciertos cambios a nivel del corazón. Sobre todo pudiera ser lo que es el hipotiroidismo, se ha visto un poco más de relación, la diabetes mellitus y también pues otras enfermedades genéticas y congénitas que ya desde la formación del producto, ¿no es cierto?, desde la parte embriológica, el corazón viene con ciertos defectos. ¿Cuál va a ser la epidemiología y sobre todo el impacto que va a tener la insuficiencia cardíaca en los sistemas de salud? Realicé una revisión bastante amplia, yendo de varios países, sobre todo lo que es Estados Unidos, Europa, hasta aterrizar en varios países vecinos y el Ecuador, con algunos estudios de los muy poquitos que existen. Entonces es importante ir señalando que el 1% de la población que supera los 40 años presenta insuficiencia cardíaca, que la prevalencia va a ir incrementando, ¿no es cierto? Cada vez se va duplicando por cada década de edad y se sitúa alrededor del 10% en aquellas personas que tienen más de 70 años.
La incidencia es 2 veces mayor en personas que tienen hipertensión arterial en comparación con las personas que no tienen la hipertensión y 5 veces mayor en personas con infarto agudo de miocardio en comparación a aquellas personas que no lo han tenido. Por eso es muy importante siempre estar indagando en aquellos pacientes que ya tengan antecedentes, sea de hipertensión arterial o también de cardiopatía isquémica crónica. La insuficiencia cardíaca es la primera causa de hospitalización en personas mayores de 65 años y el 5% de todas las hospitalizaciones. Esta es una enfermedad o una patología progresiva y que va a llegar a ser letal en cada paciente que la tenga, aún con el tratamiento adecuado, como ya revisaremos en los próximos artículos. La supervivencia es alrededor del 50% después de los 5 años de haber llegado al diagnóstico. Aquí podemos ver, bueno, este estudio es un poco antiguo, pero la verdad que no ha habido mayor modificación y lo elegí porque tiene una amplia casuística desde 1989 a 1999. Este es un estudio español en donde ustedes, miren, aquí podemos observar, ¿no es cierto?, cómo es que en cada año, miren cómo va incrementando cada vez la insuficiencia cardíaca. Esto es muy variable dependiendo de la serie que estudiemos, puede estar más en hombres y más en mujeres. Sin embargo, la mayor parte de estudios nos indica que va a ser más común en las mujeres. Sin embargo, es muy importante mencionar que dentro de la epidemiología, la insuficiencia cardíaca es la tercera causa de muerte cardiovascular después de la cardiopatía isquémica, que está en primer lugar, y en segundo lugar, los eventos cerebrovasculares. La prevalencia de la insuficiencia cardíaca está incrementando en las últimas décadas en los países desarrollados. ¿Y esto a qué se debe? Primero, al incremento del número de personas adultas mayores en que esta enfermedad va a ser más frecuente. Y también una mayor supervivencia de aquellos pacientes que han tenido un infarto agudo de miocardio y también son hipertensos. ¿Qué datos tenemos en América Latina? La prevalencia de la población que tiene insuficiencia cardíaca se ubica en el 1%, afectando principalmente a personas que se encuentran entre los 51 y 69 años de edad. Tiene una tasa de readmisión en el hospital del 31% y una mortalidad anual del 24.5%. Sobre todo, se ha visto que está más relacionada la insuficiencia cardíaca en Latinoamérica con la enfermedad isquémica coronaria, entre un 68 a un 71%. El resto de causas, como ustedes lo pueden observar, va a seguir la hipertensión arterial, la enfermedad de Chagas, la enfermedad valvular reumática, la cardiomiopatía dilatada, idiopática y el alcoholismo crónico. En relación a lo que es la causa, ¿no es cierto? Se han hecho varios estudios, pero un análisis que, bueno, es un metaanálisis en donde se incluyeron 40 países, se determinó que la cardiopatía isquémica es la causa principal en Estados Unidos y en Europa Occidental, llegando cerca a un 50%, y que es menos frecuente en América Latina y en Asia, solo llegando aparentemente a un 30%. Y en África solo encontraron que la insuficiencia cardíaca es la responsable del 10% de las patologías. También ellos pudieron observar que la hipertensión arterial es mucho más frecuente en Europa Oriental con un 35% y África un 32%. Que las patologías de origen reumático para la insuficiencia cardíaca se ve que es más prevalente en Asia y en África, y que la cardiomiopatía de origen chagásico se ha encontrado sobre todo en el África con un 25%, seguido de América Latina en un 19% y Asia el 16%. También se ha podido determinar que la enfermedad cardiopulmonar subyacente también es algo frecuente, sobre todo en Asia con un 11%. Sin embargo, los comentarios, las sugerencias que aparecen en el artículo son básicamente un subregistro de lo que son las enfermedades.
Por eso es muy importante utilizar adecuadamente la historia clínica y colocar los diagnósticos que vamos identificando en los pacientes. En relación a lo que son hombres y mujeres, ¿quién tiene más insuficiencia cardíaca? Según la serie, como les había indicado, pueden ser los hombres. Sin embargo, debido a que los hombres pues tienen una vida más corta en relación a las mujeres con la esperanza de vida, pues se ha visto que van a ser las mujeres quienes tengan mayor prevalencia de la enfermedad. Sin embargo, también dependiendo del estudio en el que se pueda ir corroborando estos datos, se ha visto que la incidencia, la prevalencia y la mortalidad por la insuficiencia cardíaca son algo superiores en aquellos hombres que en las mujeres, como les digo, dependiendo de la serie. Sin embargo, dado que estos indicadores aumentan cada vez con la edad y que la edad avanzada son las que llevan más las mujeres que los varones, el número total de casos y de defunciones por insuficiencia cardíaca pues es mayor en las mujeres. La supervivencia de las mujeres con insuficiencia cardíaca es superior que la de los varones, aún después de haberla ajustado por la edad. Pero, ¿y qué pasa en Ecuador? En Ecuador existen limitados estudios y este ha sido uno de los más completos que encontré y sobre todo porque está en una revista indexada que es de el autor Maldonado y el resto de colaboradores, en donde indica específicamente, se hizo un estudio, bueno, esto es de Quito, en donde vieron que el 6.1% de los pacientes hospitalizados en los servicios de clínica y quirúrgica tenían un cuadro de insuficiencia cardíaca y que el 12.6% de los pacientes ingresados con un primer infarto de miocardio pues sufrían insuficiencia cardíaca. ¿Y por qué identificaron eso en este estudio? Era porque ellos querían implementar una prevención secundaria en aquellos pacientes que habían tenido previamente un infarto agudo de miocardio. Así que esto nos puede ir guiando y ver que es compatible pues con la casuística del mundo entero. ¿Y cuáles van a ser los principales factores de riesgo de la insuficiencia cardíaca en donde nosotros deberíamos hacer una prevención primaria? Básicamente va a ser la diabetes mellitus, el tabaquismo, trastornos de los lípidos, ¿no es cierto? Si es que hay alteración en triglicéridos, en colesterol, un exceso de LDL, pero bueno, eso vamos a revisar en las próximas clases, la obesidad, el sedentarismo, la homocisteinemia, los marcadores inflamatorios plasmáticos también son importantes factores de riesgo, haciendo más énfasis la interleuquina 6, la proteína C reactiva, el factor alfa de necrosis tumoral, la hipertensión arterial que la hemos revisado y también el infarto agudo de miocardio. Esto también me ha parecido bastante importante dentro de lo que es la epidemiología de la insuficiencia cardíaca, ya que debemos tener en cuenta lo que son los ingresos hospitalarios y la calidad de vida que tienen los pacientes que padecen esta enfermedad. Como les había dicho hace un ratito, la insuficiencia cardíaca es la primera causa de ingreso hospitalario en aquellos pacientes mayores de 65 años, eso en países desarrollados. En España representa el 5% de todos los ingresos. Ellos tienen anualmente 80,000 ingresos por insuficiencia cardíaca, por lo que España va a tener nuevas estrategias para hacer que estos pacientes no colapsen las salas de emergencia, como ya veremos en el transcurso de la presentación, que son las unidades de insuficiencia cardíaca. Además, significa la mayor parte económica del coste de la enfermedad y una de las principales causas de la pérdida de calidad de vida para los pacientes. Predominan los ingresos durante el invierno porque, sobre todo los adultos mayores, como esto está revisado de España y también corrobora con lo que es Estados Unidos, pues las personas, los pacientes, ¿no es cierto?, se quedan más en casa y empiezan a consumir más líquido, pues por el temporal. Además, la instauración de una consulta específica con un seguimiento más adecuado puede reducir los ingresos casi en un 50%. Por eso es tan importante que como los países desarrollados incrementan algunas estrategias que mejoran muchísimo lo que es
el tema de los reingresos por insuficiencia cardíaca. Y finalmente, la calidad de vida tras el alta de un ingreso por insuficiencia cardíaca va a mejorar significativamente durante el primer mes y después se mantiene estable en las personas mayores de 40 años, mientras que ya en los jóvenes se ha visto que tienen una mejoría persistente, es decir, que ellos son los que menos están acudiendo a las salas de emergencia. ¿Qué pasa con la mortalidad en relación a la insuficiencia cardíaca? Las tendencias decrecientes en la mortalidad por insuficiencia cardíaca observadas en España son consistentes con las que se han visto en Canadá, Estados Unidos y en América Latina, sobre todo como Argentina, que es el país que más publica en relación a la parte cardiológica. Es probable que esta tendencia sea una manifestación más del descenso de la mortalidad por el conjunto de las enfermedades cardiovasculares, pero probablemente también de la priorización de otras causas de muerte cardiovascular que van por delante de la insuficiencia cardíaca, como habíamos visto, ¿no es cierto? Que son los infartos agudos de miocardio y también la hipertensión arterial. Entonces, aquí podemos ver que a través de los años, por ejemplo, en estos estudios, se ha visto, miren, en este seguimiento que tiene 20 años, que a pesar de todas las estrategias, no ha sido posible definitivamente disminuir la mortalidad como se pretendería en relación a lo que es insuficiencia cardíaca. Miren, justamente esto es una actualización de la SEC, que es la Sociedad Española de Cardiología, en donde nos colocan este titular, y miren que esto es del 31 de enero del 2019, en donde nos dice insuficiencia cardíaca, la enfermedad cardiovascular que no consigue disminuir la mortalidad. Entonces, miren aquí cómo está en rojo, ¿no es cierto? Estas son todas las enfermedades, y acá tenemos en amarillo lo que es la insuficiencia cardíaca y pues en celeste, como ustedes van observando, el infarto agudo de miocardio. Miren cómo el infarto sí logra disminuir la mortalidad, pero la insuficiencia cardíaca se mantiene, a pesar de que vimos ya estudios muy antiguos, desde 1980, en los 90, y miren que está en el 2019, pero no se logra conseguir que la gente fallezca menos cuando ya tienen insuficiencia cardíaca. Aquí lo que nos decía la SEC es que de un total de 122.466 personas murieron en España en el año 2017 por enfermedades del sistema circulatorio. En el 2019, 19.931 defunciones fueron por insuficiencia cardíaca. Y miren que es de un total de 19.000 fallecimientos. Entonces, la mayoría, ¿no es cierto?, es solo por insuficiencia cardíaca. Y además hacen una comparativa en relación desde el año 2008, en donde se han producido 20.241 muertes. Entonces, como ustedes pueden ver, desde el año 2008 al año 2017 y 2019, no es que se ha logrado reducir en casi nada la insuficiencia cardíaca. Pero ahora bien, si no logramos que las personas bajen su tasa de mortalidad, ¿cuánto le cuesta esto a cada país? ¿No es cierto? Entonces, indican que el recibo de la insuficiencia cardíaca tiene 5 puntos importantes. Primero, se sacan los costos en relación al número de hospitalizaciones que tiene cada paciente en el año, a las visitas en la consulta externa o también ambulatoria, a todas las pruebas diagnósticas que van haciendo los pacientes, los análisis del laboratorio y el tratamiento farmacológico empleado. Los costos son mayores dependiendo de la gravedad de la enfermedad y del grado de disfunción, sobre todo ventrículo izquierdo, pudiendo ser entre 38 veces mayor en los pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca en un grado 4 de la clasificación de la NIJA o de un perfil hemodinámico D, sobre todo, que en los pacientes que puedan tener una insuficiencia cardíaca con un NIJA 2. Entonces, mientras más severa es la enfermedad, mientras más avanzada está, más costos va a ir generando. Pero finalmente, ¿qué podemos hacer con todos estos datos que hemos visto?
definitivamente es el control de los factores de riesgo, sobre todo hipertensión y cardiomiopatía isquémica, haciendo más hincapié en lo que es la obesidad, ya que la forma de prevenir y de controlar factores de riesgo sería el único medio para controlar el previsible aumento de la enfermedad en el futuro, ¿no es cierto?, del famoso síndrome metabólico. Ahora bien, después de haber revisado todo lo que son los datos, los costos, la mortalidad, en quién es más prevalente la insuficiencia cardíaca, pues vamos a ir a comprender cómo es que el corazón se va dañando, ¿no es cierto?, se afecta y cómo presentan las manifestaciones clínicas en el paciente o cómo a partir de la fisiopatología, pues vamos a aplicar la parte clínica. Aquí podemos ver un corazón que es totalmente normal y funcional. Lo más importante que debemos tener en cuenta es que el corazón, ¿no es cierto?, cada vez que late tiene un volumen. Entonces a ese le llamamos volumen latido, que aproximadamente está en unos 70 ml. Entonces, según este volumen latido, vamos a poder tener una fracción de eyección, que es lo que se mide siempre en el ecocardiograma. Para hacer esto más específico, tenemos el gasto cardíaco. Entonces, ¿cuál es la fórmula del gasto cardíaco? Es el volumen latido por la frecuencia cardíaca. Entonces, tenemos, ¿no es cierto?, que aproximadamente cada vez que el corazón late tiene un volumen aproximado de 70 ml y por la frecuencia cardíaca que nos ponen en promedio 70 latidos por minuto, nos daría 4.5 litros. Ya que es la totalidad que bombea el corazón de forma normal. Pero, ¿qué va a pasar si este corazón, por todos los factores que vimos anteriormente, ¿no es cierto?, tanto factor de riesgo como ya una enfermedad, en este caso, miren, tiene una isquemia? Entonces, en esta parte de aquí, el corazón ya tuvo una necrosis y eso no va a latir de la misma forma. Entonces recordemos que esto es una falla de bomba y cualquier cosa, por pequeña que sea, que altere todo lo que es el ciclo cardíaco y el funcionamiento adecuado del corazón, va a hacer que empiece a afectarse en alguna parte, se desequilibra. Entonces, ¿qué pasa? Si aquí tenemos un infarto, ¿no es cierto?, un infarto del corazón, bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Que ya el corazón, ¿no es cierto?, no va a tener la misma capacidad para latir porque le está faltando, en este caso, estos 3 segmentos del corazón y hacen que su volumen latido sea menor. Miren, se bajó al 44% de lo que era, 44 mililitros de lo que era 70 y eso miren cómo va a ir afectando. Baja la fracción de eyección de lo que tenía 68% al 40%. ¿Ya? Y lo mismo va a ocurrir en el gasto cardíaco. Como esto empieza a bajar el volumen latido, miren, ya solo queda en 3 litros. Entonces solo tiene 3 litros que están circulando por el cuerpo, mientras que el resto de la sangre puede empezar a irse quedando. Y ahí es cuando nosotros decimos que el paciente se está encharcando, que es uno de los términos más conocidos en lo que es la semiología, ¿no es cierto? Y vamos a empezar a ver ya más adelante los signos y los síntomas, ¿no es cierto? El paciente empieza con ingurgitación yugular o con edema de los miembros inferiores. Aquí podemos ver otra parte de lo que es una falla cardíaca. Aquí está con una fracción de eyección conservada. ¿Qué quiere decir? Este corazón, ¿no es cierto?, no tiene isquemia, obviamente no tiene una cardiopatía isquémica, pero va a tener un antecedente de una hipertensión arterial. Entonces, como el corazón, sobre todo a lo que es nivel de ventrículo izquierdo, tiene que ejercer más presión para vencer la presión de la periferia, la presión de las arterias, ¿qué hace? Crece, ¿no es cierto? Miren cómo está aquí una pared engrosada y eso también va a alterar la fisiología normal del ciclo cardíaco del corazón, haciendo que pase lo mismo, disminuye el volumen latido, pero aquí de cierta manera el corazón logra en algo ir compensando, obviamente mientras
puede ser a inicio de la enfermedad, que todavía va a tener una buena fracción de eyección, pero esto con el paso del tiempo, ¿no es cierto? Este corazón va a ir haciéndose aquí más ancho, más hipertrófico, y todo esto pues irá afectando retrógradamente todo lo que es el corazón, la parte pulmonar, tendrá también hipertensión pulmonar y todo eso pues se va afectando y la fracción de eyección también irá bajando con el tiempo. Aquí les he colocado esta gráfica que es bastante útil para que nos quede claro cómo se va a afectar el corazón y cuáles van a ser los signos y los síntomas que nos presenta nuestro paciente, ¿no es cierto?, aplicado ya a lo que es la clínica. Entonces, nosotros habíamos visto que existen varias alteraciones cardiovasculares, como ya dijimos, la hipertensión, una valvulopatía, una cardiopatía isquémica, una miocardiopatía dilatada, alguna enfermedad infiltrativa, ¿no es cierto? Entonces, cualquiera de estas enfermedades va a afectar el corazón. Y esto que igual va a ir directamente, ¿no es cierto?, alterar la precarga y la poscarga, que es lo que les había dicho hace un ratito en lo que es el volumen latido y el gasto cardíaco. Entonces, la precarga, ¿no es cierto?, va a ser todo aquello, cantidad de sangre que viene previo al latido, y la poscarga es lo que queda después. Debido a varias causas, sea por disminución de la contracción del corazón, como habíamos visto en caso de que haya una isquemia, o a una remodelación del ventrículo porque hay mayor presión periférica que tiene que vencer este ventrículo. Todo eso, ¿a qué va a llegar finalmente? Pues a que se disminuya, ¿no es cierto?, el gasto cardíaco, que ya vimos la fórmula. ¿Y qué le va a pasar al paciente? Pues como no va a tener una suficiente cantidad de sangre para el cuerpo, pues va a tener disnea, ¿no es cierto? Va a sentir esta sensación de que le falta el aire, va a decirnos que tiene fatiga, que deja de hacer las cosas porque no puede, por ejemplo, caminar unas cuadras o no puede subir las escaleras, que aparte se le han hinchado o tiene edema, ¿no es cierto?, de miembros inferiores sobre todo, que así se va a ir empezando, y que dependiendo pues del tratamiento, también el paciente va a incrementar su micción. Esto va a llegar todo a una insuficiencia cardíaca. Dependiendo de la literatura que vayamos revisando, pues varias son las clasificaciones de la insuficiencia cardíaca. Antes se le llamaba como derecha e izquierda. Ahora también se le puede utilizar como una sistólica y una diastólica. Y finalmente las últimas guías nos dicen que se va a nombrar como una insuficiencia cardíaca y marcando la fracción de eyección, que vamos a ver más adelante, si es una fracción de eyección conservada en zona gris o una baja. Entonces aquí, bueno, esto es solamente para ver qué pasaría si nosotros nos podemos guiar un poco para pensar que es una falla derecha o más bien una falla diastólica o una insuficiencia izquierda o sistólica. Y todo esto, como les digo, va a tener varios cambios en muchos mecanismos compensatorios en lo que es el ciclo cardíaco, y pues llevará definitivamente a una insuficiencia cardíaca crónica y a la descompensación pues del paciente. Aquí podemos ver igual en este otro ordenador gráfico cómo va a ser la disminución del gasto cardíaco, que es todo lo que va a afectar. Entonces tenemos menor volumen, ¿no es cierto?, de sangre en las arterias, activación del sistema nervioso simpático, que ¿qué es lo que va a hacer? Que incremente la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque si recordamos, ¿no es cierto?, que el gasto cardíaco es igual al volumen latido por la frecuencia. Entonces, si hacemos que el corazón lata un poco más rápido, puede hacer que incremente también el gasto cardíaco y supla todas las necesidades que tiene el organismo. Entonces, todo esto va a ir ocurriendo. Además, van a haber otros cambios en lo que es la absorción de sodio y depuración también de agua libre. Tenemos aquí un factor que es muy importante como el factor natriurético. Y pues esto finalmente, si es que todos estos mecanismos compensatorios no logran hacer que ese corazón llegue a funcionar, cada vez más pues el cuerpo se va a ir descompensando con el edema. Puede ser periférico, ¿no es cierto?, en las piernas, pero si esto ya es más avanzado, puede llegar a tener un edema o líquido en lo que es el pulmón, como un derrame pleural. También va a tener una congestión hepática y pues también puede ser visceral, incluso puede llegar a tener una ascitis. Miren aquí también en esta otra gráfica que es típica del New England Journal,
podemos ver cómo hay un remodelado del ventrículo. ¿Ya? Entonces, miren, aquí está un infarto, ¿no es cierto?, inicial, si es que es controlado, dependiendo de las causas de tratamiento, si ha sido oportuno, pues miren, este puede ir avanzando, ¿no es cierto?, en las paredes del corazón y después miren lo que ocurre, un remodelamiento global. Miren cómo se va aquí, ¿no es cierto?, haciendo más delgada la pared y cómo acá va a afectarse haciendo que se quede mayor cantidad de sangre y que esta pared tan fina de músculo tal vez no sea capaz de bombear toda la cantidad de sangre que debe enviar. Por eso es que el paciente, ¿no es cierto?, se va a ir congestionando. Acá, en cambio, lo que tenemos es una remodelación de lo que es el ventrículo. Miren, aquí nos muestra la fotografía de un corazón normal, ¿no es cierto? Vemos cómo son las paredes de las cavidades cardíacas. Y acá, en cambio, tenemos un corazón que empieza a hacerse más hipertrófico. Miren, más gruesas estas paredes, ¿no es cierto? Primero tiene que hipertrofiar. ¿Para qué? Para lograr que sean más fuertes y que pudieran, en todo caso, ¿no es cierto?, bombear mayor cantidad de sangre. Y después, miren en lo que va a terminar, en una falla cardíaca, pues que ya está totalmente dilatado. Entonces, miren cómo va a pasar lo mismo, ¿no es cierto? Tanto por, como les dije, una isquemia, una hipertensión arterial. Miren los corazones cómo llegan a estar dilatados, pues de ahí ya es más complejo tanto el manejo y luego también se hacen refractarios al tratamiento cuando ya estamos en estos estadios tan avanzados, porque ese corazón pues ya no puede bombear mayor cantidad de sangre. Dentro de la clasificación, es lo que les había dicho, se conoce como una derecha a la congestión venosa sistémica, ¿no es cierto? Esto tanto puede darse por un infarto del ventrículo derecho, dependiendo la extensión del infarto, también puede ser, si es que es de una cara inferior posterior izquierda, por ejemplo, va a crear esto una sobrecarga de volumen. En el caso que habíamos hablado previamente de malformaciones cardíacas congénitas, como una comunicación interventricular. ¿Por qué? Porque el momento, ¿no es cierto?, que está latiendo el corazón, hay un exceso de sangre, dependiendo del tipo de la patología en una de las cavidades cardíacas, y esto hace pues que vaya habiendo la afectación, o sea, tanto una comunicación a nivel de ventrículos o a nivel de aurículas. Y también vamos a tener la parte de lo que es la insuficiencia cardíaca izquierda, en donde es más común que haya una congestión pulmonar, porque todo es retrógrado, ¿no es cierto? Entonces, si nuestro ventrículo izquierdo no bombea bien la sangre, como ya vimos en la foto, está dilatado, se queda con mucha sangre, esto pues, ¿en dónde va a ir a repercutir? Va a quedarse arriba, en la aurícula izquierda, y eso es igual, como les digo, todo es retrógrado. Entonces, conforme avanza la enfermedad, pues se va el paciente congestionando y avanzando en sus síntomas. Miren, este les he colocado para que tengamos una idea más amplia, ¿no es cierto?, cómo podríamos básicamente diferenciar o poder algo identificar pronto, ¿no es cierto?, si ya pensamos que es un tema de insuficiencia cardíaca derecha. Miren, entonces, ¿qué va a tener nuestro paciente? Pues una ingurgitación yugular, va a tener la citis que les mencioné hace un momentito. Como esto es retrógrado, ¿qué quiere decir? Que se va congestionando el paciente, ¿no es cierto? Entonces se va llenando, encharcando de sangre, pues luego va también a crecer el hígado, se hace una hepatomegalia y esto lleva a un reflujo hepatoyugular, como luego veremos en el video que les hemos preparado. Y también, pues como esto sigue avanzando, vamos a tener, miren, el edema de miembros inferiores, y los pacientes siempre van a estar diciéndonos pues que tienen fatiga, que se cansan, que antes subían perfectamente las escaleras y que ahora ya no lo pueden hacer. Ahora, ¿qué nos haría pensar en una insuficiencia cardíaca izquierda? Primero, esto es más común en lo que es la noche.
porque incrementa la presión hidrostática en el capilar pulmonar, ¿no es cierto? Como les dije, si se va quedando la sangre del ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, va al pulmón, entonces con este incremento de las presiones, el líquido, ¿no es cierto?, se empieza a quedar en el pulmón, y cuando el paciente ya está acostado, ¿no es cierto?, ya en decúbito, le empieza a faltar el aire, empieza a tener disnea, y es muy común que en estos pacientes, y nosotros también podemos preguntar, ¿con cuántas almohadas usted duerme? Entonces, dependiendo de la severidad, le dirá con 2 almohadas o con 3 almohadas o casi sentado, si es que ya es una enfermedad más avanzada. Como empieza a quedarse líquido en el pulmón, también puede tener tos, a la auscultación estertores, incluso a veces puede tener un cierto como esputo, ¿no es cierto?, una flema de tipo más bien blanquecina, o aquí nos la refieren como asalmonado. El paciente, al tener disnea en la noche, puede también presentar una sensación de inquietud, de decir que algo le está pasando, ¿no es cierto?, le genera angustia, no puede luego dormir, también puede sentir taquicardia, y bueno, la disnea obviamente que siempre está. Aquí nos menciona una disnea de esfuerzo. ¿A qué hace relación? A que el paciente nos puede decir, yo antes caminaba, yo antes trotaba, y ahora ya me cuesta más, ¿no? Ya no avanzo a trotar, ya estoy disminuyendo el paso, camino más lento. Eso quiere decir una disnea de esfuerzo. ¿Por qué? Porque el momento de uno estar haciendo ejercicio va a necesitar mayor cantidad de oxígeno y de sangre para nutrir a los músculos, pero recuerden que el corazón, ¿cierto?, como no late, este ventrículo izquierdo se está quedando y nos manda poquita sangre, pues automáticamente tenemos todos estos mecanismos compensatorios que al final ya no pueden compensar todo, y ya el paciente tiene todas estos signos y también los síntomas. Como les había dicho, dentro de la clasificación también se conoce como una disfunción sistólica y diastólica. La disfunción sistólica hace referencia a la enfermedad estructural del corazón que va a producir una disminución de la función contráctil del ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? Entonces, luego podemos también presentar una disfunción solo diastólica, en la que va a ser cualquier alteración, pero en cambio de la relajación del ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? Entonces, es lo que habíamos visto. Primero puede tener una disfunción sistólica, ¿no es cierto? Recuerden la fotografía anterior de ese corazón hipertrófico, con unas paredes bastante engrosadas, y después, como ya se hace finito, ¿no? Y tiene mayor cantidad. Miren aquí, mayor diámetro. Este ya estaría básicamente dilatado, un ventrículo derecho dilatado, y miren cómo va a afectar al ventrículo izquierdo, que casi no tiene sangre para proporcionar al cuerpo, ¿ya? Entonces, acá les presentaba otra forma de clasificar, y ahora esta es la que más se utiliza, porque cambiaron mucho lo que son las guías en el manejo de la insuficiencia cardíaca. Entonces, tenemos que ver si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección reducida. ¿Esto a qué hace referencia? Que cuando se hace el eco cardíaco, pues la fracción de eyección va a ser menor del 40%. Y si es que tiene una fracción de eyección límite, también se le conoce como el área gris, va a estar entre 40 y 50%. Y finalmente, si es que tiene una fracción de eyección conservada, pues mayor al 50%, que eso podría ser en estadios tempranos, ¿no es cierto? Si un paciente ha tenido recién unos 10 años de hipertensión arterial, posiblemente, dependiendo de cada paciente, tendrá una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección preservada. Es decir, que todavía puede ser que no le da mayor sintomatología a ese paciente. Ahora bien, ¿cómo vamos al diagnóstico y a un manejo inicial, ¿no es cierto? A un primer abordaje de estos pacientes. ¿Cómo les vamos a diagnosticar? Ya vimos, ¿no es cierto?, en las fotografías más o menos lo que nos puede ir guiando para hacer el diagnóstico. Entonces, tenemos lo que son los criterios de Framingham, y también, bueno, esos son los más utilizados y que es lo que nos van a
a ir guiando, ¿no es cierto?, antes de aplicar los criterios, según la SEC, que es la Sociedad Europea de Cardiología, nos dice, debemos tener 3 criterios obligatorios y simultáneos, que tenga síntomas de insuficiencia cardíaca, sea tanto en reposo, que sería ya una insuficiencia cardíaca bastante avanzada, y pues con el ejercicio. ¿Qué va a tener nuestro paciente? Pues disnea, ¿no es cierto?, fatiga y también el edema. Ya si un paciente está en un estadio más avanzado, puede llevar a la nasarca, que quiere decir que es un edema generalizado y que en todo el cuerpo, hasta el rostro, ya tiene edema. Segundo, la evidencia de disfunción cardíaca, tanto sistólica o diastólica en reposo, de preferencia debe ser hecho, y el gold estándar es un ecocardiograma que va a ser imprescindible para todos los casos, sobre todo para aquellos en los que pudiéramos estar dudando del diagnóstico. Y otra piedra angular es que el paciente mejora con el tratamiento, ¿ya? Dependiendo, como les digo, del perfil hemodinámico, del grado en el que se encuentra. Si un paciente empezamos con diuréticos, que es el tratamiento de primera línea en la mayor parte de las insuficiencias cardíacas, y el paciente mejora, pues ya estamos más apoyados en el diagnóstico. Esta es una tabla que debemos casi que memorizar, que son los criterios clínicos de Framingham. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para hacer el diagnóstico? Aquí podemos ver que tenemos tanto los criterios mayores y los criterios menores, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Con un criterio mayor, ¿no es cierto?, o con un criterio menor, es decir, un mayor, un menor, y que haya el paciente perdido peso. Estas guías nos dicen que debe ser 4.5 kilos después del tratamiento. Y la otra forma de dar el diagnóstico van a ser 2 criterios mayores o un criterio mayor y 2 menores para poder establecer el diagnóstico. Ahora bien, ¿cuáles son estos criterios? Primero, la disnea, ¿no es cierto? Disnea paroxística nocturna, como les había dicho hace un ratito, aquel paciente que de noche, ¿no es cierto?, ya se acuesta y empieza con problemas con su disnea, que aumenta el número de almohadas. Otro criterio mayor va a ser la distensión venosa yugular. Los crepitantes, que estos están en relación al líquido que empieza a quedarse en los alveolos y que uno va a empezar a auscultar. La cardiomegalia, que podemos ver, ya vamos a ir avanzando, ¿no es cierto?, que está el corazón mucho más grande. Si es que tiene un edema agudo de pulmón, esto quiere decir que ya el corazón ha colapsado y ha llenado de líquido el pulmón. Que tenga un galope por S3, bueno, estos van a ser los sonidos, ¿no es cierto?, cardíacos, que obviamente están en relación a la hipertrofia o la valvulopatía que genera este sonido. Esto ya es mucho más específico, la presión venosa yugular mayor a 16 centímetros de agua. Bueno, esto sobre todo se puede medir en las terapias intensivas. Y otra cosa que es muy común ver es el reflujo hepatoyugular, ¿no es cierto? Aquí hace referencia que uno va a presionar el hígado y automáticamente en la yugular, ¿no es cierto?, nos va a incrementar la distensión venosa. Esto ya vamos igual todo a comprobar en lo que es el video para que se haga más familiar. Dentro de los criterios menores vamos a tener edema en los miembros inferiores, una tos nocturna, disnea de esfuerzo, la hepatomegalia, puede tener un derrame pleural. También la taquicardia, como les había explicado, una manera compensatoria de que el cuerpo necesita mayor oxigenación, incrementa la frecuencia del corazón, y pues una capacidad vital disminuida. ¿A qué puede hacer relación esto? Pues a la fatiga, ¿no?, al cansancio, que nuestro paciente ya nos viene con disnea y pues con fatiga. Se considera el adelgazamiento. Esta serie, bueno, de Framingham, le han establecido en 4.5 kilos, ya dependerá de cada paciente, pero obviamente sí tienen una disminución de peso. Por eso en el tratamiento apenas llegan, ¿no es cierto?, bueno, al hospital, en la emergencia, se hace un peso inicial y cada día pues vamos pidiendo un peso diario para ver cómo va este tratamiento con los pacientes.
En relación a lo que es la situación funcional, tenemos la escala de la NIJA. Entonces, cuando nosotros damos un diagnóstico de insuficiencia cardíaca, debemos ponerle todos los apellidos. Es decir, una insuficiencia cardíaca NIJA 2, por ejemplo. Perfil hemodinámico B, con una fracción de eyección preservada. ¿Ya? Se me va entrelazando el uno con el otro diagnóstico basado en todas estas escalas. Entonces, ¿qué quiere decir una clase funcional NIJA 1? Que la persona es totalmente tolerante a un ejercicio normal, ¿no es cierto? La persona está muy bien, pero por ahí se le empieza, por ejemplo, a hinchar las piernas, ¿no es cierto? Tener un edema de miembros inferiores, pero él puede seguir caminando y haciendo sus actividades normalmente. Una clase funcional 2 quiere decir que los pacientes ya empiezan a tener síntomas con las actividades o los ejercicios ordinarios. Es lo que les decía yo hace un ratito. Entonces puede decir el paciente, yo antes caminaba 4 cuadras perfectamente y no me pasaba nada, pero ahora ya tengo que parar un momento, tengo que sentarme, me está faltando el aire, se me están hinchando las piernas, ¿no es cierto? Esa sería una clase funcional 2. La clase funcional 3 ya es un poco más avanzada, pues la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que los síntomas ya aparecen con aquellos ejercicios muy leves, como por ejemplo las actividades de la casa, ¿no es cierto? Ya les cuesta hacer ciertas actividades básicas que antes hacían normalmente. Y la clase 4, esto ya es más grave porque ya son síntomas en reposo. ¿Qué quiere decir? Que el paciente no puede siquiera vestirse o ponerse los zapatos porque ya tiene disnea. Entonces, ¿cómo vamos a ir preguntando esto? ¿No es cierto? ¿Cuándo aparece? ¿Cuándo le falta el aire? ¿Cuándo tiene la disnea? Cuando usted por ejemplo, no puede ni avanzar a vestirse, o cuando usted hace las cosas de la casa, o cuando usted sale a trotar, a caminar, ¿no es cierto? Entonces ahí nosotros ya podemos ir clasificando a la situación funcional. Esta es la parte mucho más importante de todo lo que es la insuficiencia cardíaca y lo que debemos dominar y conocer. Esto es el perfil hemodinámico. Basado en esto, miren que esto salió desde 1999 y no ha tenido ningún cambio. Entonces, ¿qué hacemos en esta tabla de 2x2? Miren, esto es fácil. Entonces, aquí ustedes pueden ver todas las variables. Entonces, el perfil hemodinámico, miren qué tiene. Signos de baja perfusión en reposo, ¿no es cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que el paciente, ¿no es cierto?, no tiene la suficiente cantidad de sangre. Entonces, ¿cómo podemos ver esto? Primero, que se afecta el estado de la conciencia, ¿no es cierto? Puede estar el paciente somnoliento o puede estar obnubilado, quiere decir que está más dormido de lo normal y que necesita un estímulo ya sea doloroso para empezar a despertar. Puede tener hiponatremia, bueno, eso en los exámenes de laboratorio, y lo que es importante examinar son las extremidades que pueden estar frías. Entonces ahí sabemos que no tiene la suficiente cantidad de sangre para que llegue, ¿no es cierto?, a todas las partes del cuerpo. El paciente también, como obviamente no le llega buena cantidad de sangre, va a tener una lesión renal, puede ser un fallo renal. También aquí están los síndromes cardiorrenales, que son de algunos tipos, pero lo importante es saber que no llega la cantidad de sangre adecuada a la periferia. Esos van a ser los signos de baja perfusión. Ahora, al otro lado, tenemos los signos, ¿no es cierto?, síntomas de congestión, es decir, cuando el paciente se ha quedado con mayor cantidad, ¿no es cierto?, de sangre que la que debería, y es la congestión o el encharcamiento. Entonces, ¿qué va a tener el paciente? ¿No es cierto? Cuando el paciente se inclina o cambia de posición, pues le da disnea, eso es la ortopnea, va a tener una disnea paroxística, como les dije en la noche, ¿no es cierto?, que el paciente ya se acuesta con muchas almohadas y que luego se despierta asustado o angustiado porque le falta el aire. Eso habíamos ya revisado, que es justamente por el cambio en estas presiones que también van a haber en el pulmón. La ingurgitación yugular, que es típica, va a tener ascitis, un edema puede ser de miembros inferiores o una anasarca. Y también, pues si tiene líquido en el pulmón, va a empezar a sonar, que son los crepitantes. Entonces, teniendo claros todos los signos y síntomas de baja perfusión en reposo,
con los signos y síntomas de congestión, es que nosotros vamos a crear el perfil. Entonces, vamos a poner casos hipotéticos, por decirles aquí. Entonces, nuestro paciente tiene signos de congestión en reposo, no tiene nada de eso. Y tiene signos de baja perfusión, ¿no es cierto? Igual en reposo, tampoco tiene, o al menos puede tener uno por ahí. ¿Y qué vamos a decir? Entonces nuestro paciente se le denomina perfil hemodinámico A, quiere decir es tibio y seco. Ahora, si nuestro paciente está muy congestionado, ¿no es cierto? Nos llega con ingurgitación yugular, con ascitis, con edema, le escuchamos crépitos, pero no tiene, ¿no es cierto?, una obnubilación, las piernas no están frías, no hay falla renal, ¿qué nos quedaría? Solo los signos de la congestión, y esto es un perfil hemodinámico B. Por eso les decía, este es el más común, el que el paciente nos va a llegar literalmente encharcado, ¿no es cierto?, con exceso de líquido. Ahora bien, vamos a ir al frío y seco. Aquí, más bien es uno de los que más nos preocupa, y aquí es donde el manejo va a ser totalmente diferente. ¿Por qué? Porque su paciente, ¿no es cierto? Nuestro paciente va a llegar con signos de baja perfusión. Entonces está ahí medio dormido, está con todas las extremidades frías, ya hay lesión renal, pero no tiene nada del otro lado, o sea, nada de sobrecarga, de congestión. Ahí es un perfil hemodinámico L, es frío y seco. Entonces aquí debemos tener muchísimo cuidado en lo que es el tratamiento, porque es lo que les había dicho hace un ratito, ¿no es cierto? La mayoría de estos perfiles, sea el A, el B, el C, todos estos deberían respondernos a un diurético. El que más se usa, que está indicado, es un diurético de ASA, que es la furosemida. Entonces, ¿por qué? Porque estos pacientes están congestionados. Entonces, ¿qué queremos hacer? Que ese cuerpo pues elimine todo este exceso de líquido. Pero ojo en el perfil hemodinámico L, frío y seco, porque si a un paciente, ¿no es cierto?, que está fallando la bomba, que es el corazón, y no tiene suficiente sangre para la periferia, y nosotros vamos y le ponemos un diurético, entonces obviamente le estamos hipotensando al paciente y empeorando todos los signos y los síntomas. ¿Por qué? Si le ponemos, por ejemplo, le forzamos al riñón a que trabaje más con un diurético, pues dañaremos más lo que es la lesión renal, e incluso podremos hacer que el paciente necesite diálisis y pues el paciente va a morir. Por eso les digo, es muy importante, bueno, esto ya revisarán más a profundidad en el tratamiento, pero la idea, el mensaje central es que no todas las insuficiencias cardíacas se van a tratar con diurético. O sea, sí vamos a usar diurético, pero debemos estratificar muy bien a cuál le vamos a dar todo el diurético que podamos y a cuál debemos ir pues con calma e incluso diferir el diurético. Entonces, estos pacientes que están en un perfil hemodinámico L, lo que está frío y seco, ellos más bien necesitan un aporte extra, ¿no es cierto? Van a necesitar más líquido para garantizar la función renal, para garantizar la perfusión tisular, e incluso pueden usar vasoactivos, ¿ya? Entonces, por eso es muy importante determinar muy bien los signos y los síntomas. Ahora bien, ya hemos visto en la parte clínica, ya sospechamos, ya vimos que nuestro paciente tiene un criterio mayor, que tiene 2 menores, ya le dimos un diagnóstico aproximado en la parte clínica. ¿Cómo vamos a complementar? Sin duda alguna, pues será con el ecocardiograma, que esto igual pues lo revisarán mejor con el doctor Cobeña, que va a dar las imágenes. Pero, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? ¿No es cierto? Las 4 cámaras cardíacas, las aurículas y los ventrículos, y ver aquí cómo están, ¿no es cierto?, las válvulas, cuánto está el grosor de esta pared. Aquí tenemos algunas mediciones. Y pues lo que más nos va a interesar es sobre todo la fracción de eyección y determinar la causa, ¿no es cierto? Si ha tenido algún área que está hipocinética, que quiere decir, o hipoquinética, que no se mueve. Entonces, que aquí el corazón, cuando empieza a latir, hay partes que se quedan estáticas, y eso ya estaría en relación a una de las causas que son, que es la cardiopatía isquémica. Y la otra, pues, dependiendo del tamaño, ¿no es cierto?, de las paredes y todas algunas cosas que se van midiendo, pues para ver si está dilatado o está hipertrófico, y si es que esto también ya genera una hipertensión pulmonar.
¿Qué más vamos a pedir? Pues lo más básico, que es una radiografía de tórax, que va a ser un método complementario, ¿no es cierto?, ante la sospecha de una insuficiencia cardíaca. ¿Y para qué nos va a servir? Pues primero para determinar el origen de la disnea. ¿Por qué? La disnea puede tener varios orígenes, tanto cardíaco como pulmonar, ¿no es cierto? Por ejemplo, en una neumonía. Aquí lo que más nos vamos a poner atención en la radiografía es a ver la cardiomegalia, ¿no? Entonces, ¿cuándo es cardiomegalia? Cuando tenemos un índice cardíaco que supera el 0.5, también podemos tener cefalización vascular pulmonaria, vamos a ver en la radiografía las líneas verde Curly y el derrame pleural, que ya es en casos más avanzados. Miren, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿No es cierto? Aquí, a un breve ojo clínico, como se puede decir, o una forma rápida sin tener que medir, se va viendo los grados de cardiomegalia según otras estructuras. En este caso nos apoyamos de lo que es la clavícula y también la caja torácica, ¿no es cierto? La parrilla costal. Entonces, si nosotros tenemos el borde cardíaco que supera la línea media clavicular, ¿no es cierto? Miren, por aquí, por donde está la flecha, ya estaríamos hablando de una cardiomegalia grado 3. Y peor aún, si este corazón ya topa acá, ¿no es cierto?, hasta ya al tope de la caja torácica, eso ya es una cardiomegalia grado 4 sin duda alguna. Y obviamente tenemos cierta variante en lo que sería la cardiomegalia grado 1 y grado 2, si es que no superan la línea media clavicular. Entonces, ¿cómo se saca esta medida? Primero, bueno, aquí mire, aquí está el índice cardiotorácico, que va a ser fundamental e indispensable para la insuficiencia cardíaca. Vamos a tomar, miren aquí. Entonces, bueno, hay que ver algunas características de la radiografía, ¿no es cierto? Ver si está centrada, si no está rotada, si es que está bien inspirada, ¿no es cierto? Entonces hay que ver varias características para ver si la radiografía es de buena calidad y pues nos podemos a medir. Aquí lo que nos sugiere es básicamente, ¿no es cierto?, trazar una línea imaginaria justamente en lo que es aquí la tráquea. Miren cómo hace justo, esta es miren, la tráquea está hasta aquí y hasta acá. Entonces aquí vamos a guiarnos y tomar, ¿no es cierto?, a trazar una línea imaginaria. Luego de esta línea vamos hasta la parte más prominente, ¿no es cierto? En este caso sería al lado A, ¿no es cierto?, al lado derecho de este corazón, la primera medida, y luego al lado B, que sería acá nuestro ventrículo izquierdo. Entonces, y luego vamos a medir todo el diámetro, ¿ya? El diámetro se hace desde acá, miren, desde bueno, ahí creo que alguien estaba silenciando, pero ya volví. Entonces, el otro diámetro vamos a sacar de extremo a extremo de los bordes costales. Y eso es lo que nos da. Entonces, sumamos un A más un B y eso dividimos para el total, ¿ya? Y multiplicamos por 100. Otra forma que es menos sugerida, ¿no es cierto?, va a ser tomar el diámetro total. Miren, desde aquí sería desde la punta de la flecha de A hasta la otra B. Pero aquí puede ser diferente, porque digamos que aquí está más este diámetro, ¿no es cierto?, de la parte A puede estar más prominente a esta altura y quizá el B a esta altura, entonces no nos va a quedar bien la medición. ¿Cuáles van a ser los valores? Como les dije, no debe superar 0,5. Eso es el valor normal. Si es que ya hacemos este cálculo y tenemos un índice cardíaco entre 0,51 a 0,52, pues estamos hablando de una cardiomegalia grado 1. Si está entre 0,53 a 0,59, una grado 2. Si está de 0,6 a 0,65, hablamos de una grado 3. Y si supera el 0,66, pues ya hablamos de una grado 4. Como les dije, un corazón que ya está topando todo el reborde costal izquierdo del paciente. Miren, entonces aquí ya aplicando a la parte práctica, ¿no?, lo que les había dicho. Entonces, vean este corazón. Entonces, si nosotros trazamos aquí en la clavícula, ¿no es cierto?, en la mitad, una línea medio clavicular, mire, ya sobrepasa
Entonces, por aquí estaría la línea, ya sería una cardiomegalia grado 3, pero vean que casi ya está acá con lo que es la parrilla ya costal del tórax. Esta ya sería una cardiomegalia grado 4 seguramente. ¿Qué más vamos a ver aquí? Pues toda la congestión pulmonar que tienen. Miren, esto de aquí que ustedes están viendo es la congestión pulmonar y eso le llamamos nosotros cefalización. ¿Qué quiere decir? Que todo el líquido, ¿no es cierto?, de tanta agua que está teniendo este pulmón empieza a colapsarse todo el sistema periliar y pues ya empieza a hacerse más notorio, como más grueso y siempre va hacia arriba. Por eso le decimos cefalización, ¿no es cierto?, hacia la cabeza. ¿Qué más podemos ver en esta radiografía? Miren acá que ya tenemos totalmente borrado este reborde costal izquierdo y también ya empezamos con el borrado de la parte del ángulo costofrénico derecho. Entonces ya tenemos varios signos de una insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto? Tenemos la cardiomegalia, tenemos esta cefalización. Aquí también hay unas líneas líneas de Kerley, ya vamos a ver en la próxima radiografía, y la pérdida, ¿no es cierto?, de los bordes. Esto ya nos habla claramente que hay un derrame pleural. Miren, aquí ya más fino, viendo la radiografía, podemos ver, miren, estas líneas que son bastante finas, que son horizontales, son las más comunes, como les digo, son las líneas B de Kerley, que es debido a la congestión. Entonces, dependiendo del tamaño que tenemos en la circulación, en la vasculatura pulmonar, pues estas también ya empiezan a congestionarse y van a ser pues más visibles en la radiografía. Miren, entonces aquí tenemos todas las fases de lo que puede dar una insuficiencia cardíaca. Aquí vemos un derrame pleural, bueno, esto está más avanzado, pero como les dije hace un ratito, un borrado, ¿no es cierto? Miren, aquí en este borde costal está borrado, no se ve nada, está con líquido. Esta es la imagen típica, como nos dice aquí, como nos dice aquí en la imagen, ¿no es cierto? Que tenemos, miren, una cardiomegalia y también aquí hay derrame, miren cómo está este borde todo borrado y empieza a ir el líquido hacia la parte cefálica. Acá ya tenemos un edema intersticial, miren, esto ya va avanzando a un edema agudo de pulmón, como el edema ya no solamente está cefálico, como vimos en la primera radiografía, aquí vean, ya empieza todo el pulmón que está más congestionado. Y acá definitivamente en la cuarta imagen ya no vemos absolutamente nada. Ya está todo absolutamente pues velado, ¿ya? De aquí, ¿qué otra cosa? Pues vamos a revisar es el electrocardiograma, sobre todo haciendo énfasis en lo que es la presencia de cambios isquémicos o necróticos, ¿no es cierto? Porque ser el factor de riesgo de la insuficiencia cardíaca, si es que tuviera alteraciones del ritmo, sobre todo, por ejemplo, en fibrilaciones auriculares, en taquicardias, en algunas puede haber cierto tipo de afección que va incrementando. También la hipertrofia de las cavidades, que es bastante importante, como en la hipertensión arterial, y pues los patrones de sobrecarga, que es igual ustedes revisarán en el electro, que son algunos. En lo que es hipertrofia de cavidades, pues también existe el índice de Sokolov, que ya le irán revisando con el doctor Cobeña. Entonces, miren, aquí tenemos una hipertrofia de ventrículo izquierdo, en donde sacamos el índice de Sokolov. Esto básicamente se va a ver en las precordiales, se van a sumar las R y las S, sobre todo de lo que es la S en B2 y las Rs, tanto puede ser en B5 o en B6, dependiendo, pero aquí se va sumando, ¿no es cierto?, por cada cuadradito, que sea más fácil del electro. Miren, aquí tenemos 5, 10, 15, casi 20, y acá se iríamos sumando 25, 30, 35, 38, por ahí. Eso ya nos da un criterio de Sokolov positivo para una hipertrofia ventrículo izquierdo. Y también tenemos otros signos en el electrocardiograma que nos hablan de una sobrecarga. ¿Qué más podemos pedir en los pacientes dependiendo del grado de complejidad y sobre todo la disponibilidad de los recursos? Pues va a ser una resonancia magnética también, que en este caso, aquí en el Ecuador, pues existen
muy pocos lugares, sobre todo lo que es medicina nuclear. Está Carlos Andrade Marín. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Sobre todo, mucho más fino, pues el volumen de cada cavidad cardíaca, la masa, ¿no es cierto? Se puede también cuantificar la función del corazón y los ventrículos. Miren, entonces así es como se ve una resonancia magnética en una insuficiencia cardíaca. Entonces aquí ya pues son varios cortes e incluso hay cardiólogos especializados en esto de medicina nuclear para dar este tipo de informes en lo que es resonancia magnética, que ya es mucho más específico. En lo que van a ser pruebas complementarias, lo que tenemos pues será una biometría hemática, ¿no es cierto?, para ver si este paciente tiene algo crónico, sobre todo una anemia, y los electrolitos fundamentales en el paciente, sobre todo si ya está con un tratamiento previo, o también por los métodos compensatorios. Los pacientes pueden tener, es muy común, una hiponatremia, por ejemplo, una hipopotasemia, o también pueden tener al otro extremo una hiperpotasemia debido, por ejemplo, a que usen un ahorrador de potasio como la espironolactona. También es indispensable ver la creatinina, el nitrógeno ureico, esto es pero fundamental para ver si el riñón ya tiene algún tipo de compromiso. Enzimas cardíacas, ¿no es cierto?, sospechando que un paciente pues está infartando. Esto será más específico en el capítulo de infarto agudo de miocardio. Una gasometría arterial, ver si el paciente tiene algún otro tipo de descompensación, si está en una acidosis metabólica, en una acidosis respiratoria, y para ver el mejor tratamiento oportuno para salvar la vida de ese paciente. Y lo que más nos dicen las guías, los niveles de péptido natriurético tipo B. Esto también es una disyuntiva porque definitivamente esto nos va a hacer el diagnóstico, pero como ustedes ven, todo es más clínico, ¿no es cierto? Si vemos un paciente con los criterios mayores y menores de Framingham, ya vamos a ir sospechando. Si tenemos una radiografía y un electrocardiograma, pues ya podemos dar nosotros un diagnóstico, e incluso sin estas pruebas tan complementarias y más específicas, que aparte también pues son costosas. Sin embargo, estos niveles de péptido natriurético también tiene puntos de corte dependiendo si el paciente se descompensa de forma aguda por primera vez, si es que ya es una insuficiencia cardíaca crónica, y también dependiendo de la edad del paciente, porque va envejeciendo, entonces no son los mismos puntos de corte. Pero esto es para que ustedes básicamente sepan que se debe pedir niveles de péptido natriurético según tengan la disponibilidad. Dentro de lo que es el manejo inicial, como les había dicho, de la insuficiencia, pues todo se basa en el perfil hemodinámico, y ahí pues ya ustedes van a ir revisando con el doctor Cobeña el día de mañana, pues a mayor profundidad el tema del tratamiento. Entonces, esto ha sido la principal explicación, ¿no es cierto?, de cómo es que existe este fallo de bomba, cómo vamos a identificar en nuestros pacientes la insuficiencia cardíaca, que es lo más importante. Entonces, no sé si empezamos a hacer preguntas, si les ha quedado alguna duda. Algo estaba viendo en el chat. Que nos dice, bueno, del reflejo hepatoyugular. Sí. Sería bueno que nos ayude tal vez ya colocando el video que lo hemos realizado en un paciente justamente que estaba hospitalizado, para que ustedes vayan pues viendo. Les dejo de compartir. Pues parece que no hay ninguna pregunta. Entonces podríamos Me informa colocar el ahorita que video. tenemos que compartir un video. Sí, el video de la insuficiencia cardíaca. O bueno, si no lo tenemos ahora mismo, pues
lo revisamos el viernes sin ningún inconveniente para que a ustedes les quede mucho más claro cómo se revisa el reflejo hepatoyugular, cómo se va a ver la ingurgitación yugular, el edema que nos deja fobia, cómo ver la cardiomegalia. También les había puesto una tomografía. Entonces, bueno, este es un tema bastante extenso. A ver, aquí también nos preguntan cómo sacamos la fórmula para el gasto cardíaco. Es lo que les había dicho, el volumen latido por la frecuencia cardíaca. Esa es la fórmula a breves rasgos, o sea, de forma macro, que es lo más importante en lo que es la fisiología cardíaca. Y creo que no hay más preguntas de todo lo que estoy revisando el chat. Todos están, creo que marcando su asistencia. Doctora, el video, ¿cuál es el nombre del video para ayudarle compartiendo? Es la insuficiencia cardíaca, porque el otro es el electrocardiograma. Ajá. Claro, ese es el doctor. Por favor, Gadiel, no sé si tal vez nos ayudas compartiendo el video. Creo que tenemos el link de YouTube para que puedas compartirlo y los participantes puedan verlos y dependiendo de eso tal vez tengan preguntas. ¿Me confirmas, Gadiel, por favor? Bueno, alguien nos está preguntando, Rosa Solórzano, a ver, algo de la anemia. Bueno, de hecho es respondiendo a esta pregunta de los pacientes anémicos crónicos pueden llegar a desarrollar una insuficiencia cardíaca. No tanto el tema de una anemia crónica dependiendo, o sea, si es que es una anemia por una causa de enfermedad crónica, por ejemplo, una insuficiencia renal, ¿no es cierto? Entonces el paciente puede tener su anemia, pero esta no le va a hacer llegar, obviamente, a que dé una insuficiencia cardíaca, si es que es una anemia crónica. ¿Por qué? Porque puede ser otro tipo de anemias, sobre todo en las que son células falciformes, como una anemia drepanocítica. Esas, por ejemplo, sí se ven que pueden afectar los capilares. Entonces pudieran dar de una manera más prolongada y con una fisiopatología algo diferente a nivel del endotelio en el corazón. Pero eso quiere decir que no es una regla general, más bien es al contrario, que la insuficiencia cardíaca sí puede llegar a presentar una anemia normocítica normocrómica de tipo crónico y sobre todo, por ejemplo, si hay un síndrome cardiorrenal, también puede ya afectarse si la función del riñón, ¿no es cierto?, empieza con una enfermedad renal crónica, pues ya el paciente también puede tener anemia. Esa sería la explicación. No sé si ya tenemos el video, que me vayan diciendo. Sí, ya tenemos el video, doctora, ya nos van a ayudar con eso. Ya, ahí estoy yo. Vamos a ver. ¿Me confirma si es? Villajo, especialista en geriatría y gerontología. A continuación veremos los principales signos o criterios mayores de la insuficiencia cardíaca, que es una patología cuyo principal fisiopatología es la falla de bomba del corazón. Los principales signos que se pueden identificar en los pacientes van a ser la ingurgitación yugular, el reflejo hepatoyugular, el edema periférico y en la parte de imágenes podemos identificar la cardiomegalia y el derrame pleural. Aquí podemos identificar lo que es la ingurgitación yugular. Otro de los criterios de insuficiencia cardíaca es el reflejo hepatoyugular, en donde se realiza presión justamente a nivel hepático y podemos ver cómo se ingurgita más. Otro de los signos de insuficiencia cardíaca es el edema periférico. En este caso, en la extremidad inferior podemos ver cómo el presionar deja una fobia. En la parte radiológica podemos ver en este paciente la cardiomegalia, en donde el índice cardíaco supera 0.5, que es la medida normal, y acá en la tomografía vemos claramente el derrame pleural bilateral.
que está justo en las bases por el exceso de líquido que produce la insuficiencia cardíaca. Bueno, ahí pudimos revisar este video y haciendo más énfasis en lo que es el reflujo hepatoyugular, pues este sobre todo se ve porque va a incrementar o va a elevarse la presión venosa yugular cuando se presiona sobre el hipocondrio derecho, como vimos en el video. Se puede presionar, la literatura dice hasta unos 20 segundos, otros dicen entre 10 a 30 segundos, y pues luego la ingurgitación yugular puede subir. Por ejemplo, si es que el paciente tenía 1 o 2 centímetros de ingurgitación, con esta maniobra puede ir a unos 3 o unos 4 centímetros, y dependiendo de la severidad que ya esté en nuestro paciente con insuficiencia cardíaca, pues va a depender también la posición, porque también se recomienda, ¿no es cierto? Si son grados leves, pues en una posición algo de semi-Fowler, a unos 30 grados, sobre todo la cabecera del paciente, para poder ver este reflejo. Pero si haces un paciente que está, como les digo, ya en anasarca, muy descompensado, el reflejo incluso pues no necesitaría casi elevar la cabecera del paciente. Entonces todo depende de la gravedad, y si estamos en grados iniciales, pues sí debemos hacerlo en semi-Fowler, presionar el hipocondrio derecho, ¿no es cierto? Ahí unos 20 segundos, y revisar cómo se va pues empeorando la ingurgitación yugular. Es muy importante que cuando ustedes revisen la ingurgitación yugular, pues siempre tengan una tangencialidad de la luz, ¿no es cierto? Porque si ustedes, dependiendo, siempre hay que mover, ¿no es cierto?, la cabeza del paciente y revisar el cuello. Y aquí es muy, como les digo, importante la luz, porque a veces pudiera no detectarse en grados pues leves, ¿no? O que está el paciente iniciando con este tipo de patología, como serían un perfil hemodinámico A, o sea que todavía tiene, recién empieza con uno que otro signo y síntoma. Eso sería lo más importante. También en lo que es el edema de miembros inferiores, como vimos en el video, ¿no? Ustedes presionan la piel, la pierna, y eso les deja una fobia. Es un hueco, ¿no es cierto?, que queda ahí en la presión de tanto líquido que tiene. También se podría revisar en los pacientes un edema de declive. ¿Qué quiere decir eso? Pues edema en región sacra. ¿Ya? También ya pacientes que están mucho más avanzados pueden tener edema periorbitario también. Como les digo, ya dependiendo de la severidad que tenga nuestro paciente. Entonces, eso ha sido pues una revisión bastante amplia de lo que es cómo llegar a diagnosticar la insuficiencia cardíaca, qué métodos vamos a usar, de lo que es primer nivel de atención de salud, y pues bueno, en otros niveles donde exista como vimos, una resonancia magnética, por ejemplo. Pero lo que sí se debe tener claro es que la insuficiencia cardíaca se traduce en un fallo de bomba, que siempre debemos ver la fracción de eyección, los signos y síntomas de congestión, apoyados en los criterios de Framingham, que son lo que definitivamente nos ayuda a hacer el diagnóstico. Eso sería todo. Si no tenemos preguntas, pues ya nos vemos en el siguiente encuentro. Listo, licenciada. Doctora, supongo que eso sería todo. Entonces, ya que no hay preguntas, nos veríamos el día de mañana. Y nada.